El otro día estaba jugando Spider-Man de PlayStation 5 y después de platinarlo me quedé con ganas de más. Ahí es cuando me pregunté, ¿por qué no regreso a jugar algunos títulos clásicos del Hombre Araña? Y ahí es cuando me decidí a jugar Spider-Man para el PlayStation 1. Y vaya que me topé con pared. Recordaba el juego como uno de los mejores, pero no lo sentía así. Y ahí es cuando me pregunté, ¿de verdad los juegos de antes eran tan buenos? Y partiendo de esta misma pregunta comencé a analizar, tomando como ejemplo este mismo juego. Primero medité qué era lo que yo creía que era bueno y ahí automáticamente descarté la historia, pues ahora sé y entiendo que es muy simple y sin nada fuera de lo común. Y de niño estaba peor, pues ni sabía hablar inglés. No entendía nada de lo que pasaba en pantalla. La narrativa del juego no era la que me atrapaba, sino la propia historia que yo me hacía en la cabeza. Voy a explicar esto. Como dije, no sabía nada de inglés y mucho menos entendía la gran parte de sucesos que ocurrían en la pantalla. Hasta mucho después, de hecho, me enteré por qué había humo en todas partes. Pero aún así, dejándome llevar por las imágenes, yo creaba mi propia historia. Y esto era lo que la hacía buena, incluso llegando a imaginarme a mí dentro del traje. Entonces, aquí es donde inicia el video. ¿Los juegos de Play 1 eran de verdad tan buenos o simplemente los quisimos volver buenos? La percepción de la calidad de los juegos de PlayStation 1 y de cualquier otra plataforma de juegos puede variar de persona a persona. Todo depende de gustos y sobre todo de la época en la que los jugamos. Sin embargo, hay algunas razones generales por las cuales los juegos de PlayStation 1 a menudo son recordados con cariño y considerados buenos, a pesar de sus limitaciones técnicas en comparación con los estándares actuales. La nostalgia es un factor poderoso en la forma en que recordamos los juegos. Para muchas personas, los juegos de PlayStation 1 son parte de su infancia o adolescencia, dependiendo del disco de Timbiriche que te tocó, lo que puede generar una conexión emocional con esos títulos. Los recuerdos y las emociones positivas asociadas con esa época pueden influir en cómo percibimos la calidad de los juegos. Hablando psicológicamente, los primeros encuentros con los videojuegos pueden dejar una impresión duradera. Muchas personas recuerdan su primer contacto con los juegos como un momento emocionante y novedoso, lo que contribuye a la percepción positiva. Así como nadie olvida su primera pasa igual, pero con los juegos. Los juegos de PS1 introdujeron muchas innovaciones y conceptos nuevos en su momento. Los avances técnicos y las características que hoy podrían considerarse primitivas eran revolucionarias en ese tiempo. Esto lleva a que los juegos sean vistos en un contexto histórico y valorados por su contribución a la industria. Por ejemplo, objetivamente podemos decir que te puede entretener más un Metal Gear Solid actual, pero el juego de Play 1 de Hideo Kojima introdujo una narrativa cinematográfica, con cinemas y doblaje de alta calidad, que eran muy poco comunes en la época. Y no es pedrada para Resident Evil. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Y no sé qué estaban pensando. ¡Ya! También el primer Metal Gear Solid popularizó la mecánica del sigilo en los juegos, algo que quizá pesa mucho más que un juego moderno de la saga, por lo menos en cuanto a propuesta. A pesar de las limitaciones técnicas, los desarrolladores lograron crear experiencias únicas y memorables en la PlayStation 1. Todos recordamos nuestra primera vez sufriendo por munición en Resident Evil, o lo divertido que era manejar en Driver, que incluso aquí aprendí que tenía problemas. Intentar atropellar gente y frustrarse al ver que no se podía está un poco raro, pero yo estoy convencido que no soy el único. Para muchos jugadores, los juegos de PlayStation 1 representaron desafíos y logros significativos en su vida de juego. Recordar cómo superaron obstáculos, resolvieron rompecabezas y completaron juegos puede generar una sensación de satisfacción. Y sí, hablo del maldito acertijo de piano de Silent Hill. Los juegos de PlayStation 1 también marcaron un paso adelante en la evolución de videojuegos como medio. Aunque los gráficos y las mecánicas de juego pueden parecer básicos en comparación con los estándares actuales, en su momento estos juegos abrieron el camino para lo que vendría después. Y sí, creo que es bastante obvio, pero solo lo quería dejar en claro. Recordar juegos de PlayStation 1 puede ser parte de una conversación cultural más amplia. La gente a menudo comparte recuerdos y experiencias con amigos y comunidades en línea, lo que contribuye a la percepción positiva de estos juegos. Claramente hay una ventaja en los juegos actuales.
Los videojuegos modernos se benefician de la tecnología más avanzada, lo que permite gráficos más realistas, mundos más grandes y un cuidado superior a los detalles, que incluso muchos de los juegos del pasado intentaron lograr, pero debido a las limitantes de la época se veían frenados. Hay un sinfín de historias de muchísimos juegos con material descartado por falta de potencia, muy ambiciosos para la época. Además, muchos juegos modernos ofrecen historias profundas y personajes bien desarrollados, lo que permite una experiencia más inmersiva y emocional para nosotros los jugadores, sin contar la variedad de géneros a elegir y el gran catálogo a nuestro alcance. Pero la mayor diferencia entre los juegos de antes y los de ahora es el bendito o maldito, depende a quién le preguntes, multijugador. Y sí, ya sé, es parecido a sentarte con tus amigos en tu cuarto a echar el FIFA, pero con tu bro en otro lado del mundo. Así que retomando el primer ejemplo del video, Spider-Man para PlayStation 1 fue aclamado en su momento por su enfoque en la acción. Fue uno de los primeros juegos en 3D en presentar la posibilidad de balancearse por la ciudad como Spider-Man. Esa sensación que sumando que éramos niños, la convierte en una de las mejores. Aunque los gráficos y la jugabilidad pueden sentirse desactualizados en comparación con los estándares actuales, el juego se destaca por su encanto retro y por eso es una de las primeras representaciones exitosas del trepamuros en el mundo tridimensional. En cambio, por ejemplo, Spider-Man para PlayStation 4 se ha convertido en el juego más aclamado y popular de la franquicia. Ofrece gráficos impresionantes, una jugabilidad fluida y un mundo abierto detallado de la ciudad de Nueva York. Además, narrativamente hablando, es el más rico, ya que sigue la historia de un Spider-Man más experimentado y presenta una amplia variedad de villanos y personajes icónicos. La atención al detalle y la calidad de la producción han contribuido a su éxito y a las críticas positivas. Pero sin Spider-Man de PlayStation 1, no existiría un Spider-Man de PlayStation 4. La innovación de cada entrega, año tras año, aporta algo a la franquicia que puede mantenerse y con el paso de los juegos pulirse hasta llegar prácticamente a la perfección. Y con esto, claramente me refiero a los 3 pelitos en el pecho de Peter Parker. Y en última instancia, la percepción de la calidad en los juegos es subjetiva y está influenciada por una variedad de factores personales y culturales. Los juegos de PlayStation 1 pueden ser recordados como buenos, debido a una combinación de nostalgia, innovación en la época y la huella emocional que dejaron en la vida de quienes lo jugamos. Así que da igual, te gusta o no te gusta o te gustaba y ahora no, creo que con este video podemos entender un poquito del por qué. Así que no me voy a quejar y voy a seguir jugando Spider-Man en PlayStation 1 hasta acabarlo. Por cierto, dato curioso, todos saben que este juego tiene una segunda parte, Enter Electro, también para el PlayStation 1, pero lo que la mayoría no sabe es que existe una tercera parte canónica del juego, Spider-Man, la amenaza de misterio, que se creó para la Game Boy Advance. En realidad salió un mes antes de Enter Electro, pero bueno, ahí lo dejo. Nos vemos en otro video, muchachos. Coméntenme cuáles son sus juegos favoritos de PlayStation 1 y si algún día les pasó que regresaron y no les gustaron. Todo ahí abajo en los comentarios, les mando un abrazo, se la lavan, báñense, bye.